estuvo prendido prácticamente este incendio que empezó un domingo. Sin embargo, pues otro fuego es el que vuelve a avivarse cuando el recurrente pedido de la comunidad adyacente pues a esta instalación, junto con las autoridades locales, piden que haya una decisión radical en este tema de mover estas instalaciones. Recordemos que la Junta de Comisionados de Miami-Dade aprobó el año pasado una resolución precisamente para construir una nueva instalación, pero estábamos hablando en un término de 10 años. Eso no era algo que iba a suceder ni este año ni el próximo. Ahora, ¿qué va a pasar? Los residentes dicen que necesitan que se haga un proyecto rápido ya, porque esta instalación prácticamente quedó inhabilitada. Sí, así es. Gracias a Dios se logró ya controlar el fuego, pero estuvo por muchos días, casi 10 días ese fuego muy activo. Gracias a Dios no hubo mayores problemas, pero sí, lógicamente, para la ciudad del Doral principalmente. Esta es una instalación que terrenos que le pertenecen al condado de Miami-Dade, jurisdicción, lo maneja una empresa privada. Esto yo pienso que, y hoy es importante saber a futuro, ¿qué es lo que sucede, pienso yo? Cuando aprobamos ciertos proyectos irresponsablemente, en algún punto, en ese momento no hay problema, pero el problema viene 10, 20, 30 años después. ¿Por qué digo esto? Porque cuando esto se armó, esta planta se armó hace 50 años, lógicamente alrededor habían terrenos baldíos, donde habían vacas y donde había prácticamente campo. Pues ese campo se fue acercando y hoy en día enfrente hay casas que, por cierto, a las 2, 3, 4 de la tarde y negocios también, pues siempre tienen el olor de la basura que se quema ahí, etcétera, y siempre ha habido quejas por muchísimos años, ¿no? Y uno puede percibir estando justo ahí enfrente, casi por todos los lados de ese lugar. Pero pienso yo que en algún momento hubo gente que no calculó o fue irresponsable y permitió que la construcción llegue tan cerca a esa propiedad. Entonces siempre se crea un cerco, un perímetro en donde hasta ahí tiene que llegar la construcción. Pero sucede que muchas veces el constructor logra persuadir a los que aprueban, que muchas veces son los concejales, depende de la jurisdicción de la ciudad, y dice, sí, permíteme rebasar la barrera o el cerco que habías hecho antes. Se lo permite porque hoy no hay mucho problema, 10, 20 años después está el problema. Entonces, pienso yo que si ahora van a mover esto, se mueve en 10 años o en 9, ¿a dónde lo van a mover? Y cuando lo muevan a ese lugar, van a tener que crear... ¿A quién va a perjudicar? Exacto, ¿a quién va a perjudicar? De aquí a 20, 30 años. Exacto, y si lograran encontrar un terreno tan grande en donde aprueben esa nueva planta y alrededor no hay nada, pues sí pediría yo que a los que estén encargados y que les pase por su escritorio en algún momento un proyecto que sea muy cerca a esa planta, no lo aprueben y digan, no, tenemos que tener un cerco, dejamos que acercarnos tanto. Déjeme decirle de que, hablando aquí con usted, y ojalá que nunca se vaya a enfermar, que usted sea un buen líder para nuestra comunidad. Gracias. Realmente, ¿sabe por qué? Porque, concejal, eso que usted está diciendo es lo que pasó en el Doral. Y sobre todo las propiedades, los terrenos que habían ahí en ese momento, el costo era mucho más económico que comprar al lado de Hialeah Gardens. O sea, el valor de esas propiedades estaban por el piso porque ahí alrededor estaba la planta. O sea, ese valor que las personas compraron, que los inversionistas compraron, estaban comprando esos terrenos a precio extremadamente económico. Y también las personas que compraron en esa zona tenían que saber, bueno, primero que no había que aprobarlo. O sea, una de las cosas era no la aprobación, pero también dentro de la parte se venía el rumor y lo dijeron mucha de la gente que compró, que decían, no te preocupes que eso lo van a mover dentro de poco. Eso ha crecido tanto la ciudad y eso es irresponsabilidad, volvemos otra vez, de parte de los políticos. Claro. El que aprobó, que no visualizó el problema posteriormente. Mira, en el Doral, en el año 99, que no existía Doral, que era el condado de Miami-Dade, se le cedió en el año 2003, al hacerse ciudad, o en el año 2002, hubo un periodo de prueba anterior a eso, pero antes yo no podía entrar por la 58 para mi casa. Yo vivo yo soy vecino de los bomberos, de ahí de la 97, perdón, la 97 y la 57. Yo soy vecino de esa parte de ahí. Tú no podías entrar por la 58. Yo tenía que entrar por la
36, que viene siendo la 41, pasar una caseta que era por aquel lado para poder venir a la parte de la 58. Yo era la profundidad, yo era donde estaba el terreno vacío, que ahí era el tope donde había. Yo creo que ha sido irresponsabilidad de parte de los políticos aprobar, porque ahí no había manera de poder tener un crecimiento. Y ahora tú ves que detrás de donde está la planta, o al lado, creo que hay unas casas que no cuestan 300,000, ni cuestan $500,000 de pesos. Estás hablando de $1,500,000 y hasta de $2 millones. Es increíble por la parte del político que llega y que autoriza todo este tipo de vivienda tan costosa que no debería de ser. O sea, fíjate tú que la parte más poblada, por la parte de la 58, llegabas a, creo que era a la 52, que estaba un hotel, que era pero el hotel de ¿cómo se llama? De Trump, que estaba en la parte de la 87, que era donde empezaban las casas también, y al lado de donde está la planta no había absolutamente nada. Esto fue creciendo después que se convirtió en ciudad. No sé qué pasaría o qué serían los trámites o cómo fue la negociación, porque eso empezó a crecer desde que la ciudad del Doral se convirtió en ciudad, porque estaba en condado, no había esa sobrepoblación. Así es, por eso es que es muy importante también a la comunidad cómo sucede, por ejemplo, el tipo de aprobaciones. Cuando se va a aprobar un proyecto nuevo o un cambio en la zonificación, llaman a los vecinos, y tal vez nosotros hemos visto que llega por las casas, llega una nota de zonificación o un zoning meeting que se llama, o depende de la jurisdicción. En las alcaldías se hace dentro de la misma alcaldía. Asistamos como vecinos, asistamos a apoyar, porque le digo, esto es lo que sucede. Nosotros como concejales, nosotros tenemos una reunión al mes en donde se aprueban estos proyectos. Me gusta mucho cuando viene la comunidad, porque se escucha a la comunidad. La comunidad tiene 2 minutos para hablar en un micrófono y decir qué es lo que siente y qué es lo que piensa y por qué va a afectar este proyecto a su barrio. Pero también hay reuniones donde ninguna persona de la comunidad viene a oponerse. Nadie viene, nadie asistió. Entonces, muchas veces el político de turno ve que no hay ninguna oposición y termina juzgando con mal criterio, termina aprobando un proyecto que tal vez no afecta en el primer año, pero 5, 10, 8, 20 años después termina afectando. Entonces la comunidad tiene que participar, tiene que expresar su voz, y no solo eso, tiene que recordar a aquel oficial electo que decidió por un proyecto que le afecta a su casa, porque si no lo recordamos volvemos a votar por él o ella, ¿no? Así es. Entonces, esto es igual que en las zonas de donde están las asociaciones. Ajá, igual. Porque uno no va a los meetings. Y entonces cuando nos ponen un special assessment, lo tenemos que recibir porque no fuimos a la junta o porque no entendemos qué es lo que está pasando. Yo creo que sí, la comunidad se tiene que involucrar. Cuando vemos este tipo de errores o este tipo de problemas que creemos que a nosotros no nos va a afectar, es donde más nos está afectando. Es lo que dice Real, a las propiedades, a nosotros los dueños, a nosotros nos llegaba, hace muchos años, nos llegaba un papel anaranjado, donde decía que teníamos un meeting porque iban a poner una escuela y que nos iba a afectar y que fuéramos para ver qué era lo que opinábamos. Nunca fui, nunca va la gente. O sea, cuando tú ves la escuela, entonces tú dices, bueno, ¿por qué pusieron una escuela aquí? Ajá, y es que no estuvimos presentes y nos llamaron a todos para que diéramos el punto de vista. Hay proyectos, y lo vemos aquí en Hialeah, en muchas de las ocasiones, líderes comunitarios que no son ni concejales. Sí, que no son electos. No son electos, sino que son líderes que van a oponerse porque están haciendo cosas que son indebidas. Y entonces tú ves que, por ejemplo, van a vender un terreno, pasó acá en Hialeah, un terreno de una escuela, donde van a fabricar 250 apartamentos. Y ahí estaba la comunidad, muchos de los líderes que estaban oponiéndose, porque cuando hacen un proyecto de apartamentos, tienen que ver la salida, cómo es que van a salir, y no tanto de la ciudad, sino que dentro del complejo. Mira, por ejemplo, ahí en el resort de Donald Trump, si ahí hacen 4,000 o 3,000 apartamentos, ¿cómo colapsaría la 58? ¿Cómo va a colapsar la 41?
la 87. Y entonces nuestros políticos, que sí tiene que ver muchísimo la parte de la ciudad, que es el que aprueba, el primero va por step by step, claro, va por paso, o de arriba hacia abajo, o de abajo hacia arriba. Y ves que los aprueban. Y tú dices, pero ven acá, esta gente no vive ahí. O sea, no están viviendo, que no se dan cuenta que la 58 tiene 2 años de estar en construcción y que tú solo caminas un carril para la izquierda, para el west, y un carril para la east. Porque al lado del west están construyendo unos puentes, uno para entrar a la parte del metro, metro no, donde cambian gasolina, donde ponen aceite, cambian gasolina o ponen gasolina. Están haciendo unos puentes para tener acceso ahí. Y al otro lado está el departamento de la FPL, quitando unos postes de luz, pero tienen años. Y entonces tú dices, ¿cómo van a poner apartamentos? ¿Cómo van a construir si no tienen la infraestructura para la salida de los carros? No hay el suficiente, ¿cómo se llama esto? El cuerpo de bomberos. O sea, todas las planificaciones. Y es porque nosotros como ciudadanos no nos involucramos. Claro, es que la comunidad tiene que siempre estar pendiente, porque mira, para aprobar un proyecto hay varios puntos. Lo que está diciendo Giovanni es cierto. Tiene que haber una aprobación o un estudio efectivo y positivo a todo lo que es tránsito, a todo lo que es escuelas, a todo lo que es departamentos y policía. Todos esos estudios tiene que haber. E incluso tiene que haber siempre un estudio de cuánto vas a afectar a la comunidad, claro, vecina, ¿no? Entonces hay un estudio de impacto ambiental. Entonces son varios estudios, más de 5, que si estos no se cumplen o no están completamente positivos hacia el proyecto, pues van a afectar tarde o temprano. Claro. Pero la comunidad, si no va, si no asiste, si no participa, pues como dices tú, un día ves el proyecto. Mira, cuando tú vienes a ver, en la ciudad del Doral, existen para el lado del West, la parte de la 116, la 74, la 119, una cantidad de escuelas. Tú sabes que ahí está sobrepoblado. ¿Cómo tú haces para transportarte o para dejar a esos niños cuando van a llevarlos a la escuela? El tráfico es terrible. Las propiedades, o sea, está fuera de lugar. Está colapsado. Y de verdad que aquí en Oasis 1210 quiero dar las gracias al concejal por esa labor que está haciendo comunitaria, y quiero dar las gracias a la emisora también por permitirnos estar aquí al aire, Wendy. Así es, bueno, y nos quedan 3 minutos, pero quiero mencionar también